Los números de la inflación, lamentablemente, son más altos incluso de las aproximaciones que veníamos repasando en los días anteriores, 7,7% para lo que fue el mes de marzo y ya supera el 100,4% interanual. Rulo de la Torre, el Ministerio de Economía esperaba alrededor del 7%, no. Esperaba un poquito arriba del 7%. Sí, arriba está. Y quizás tenían el dato más preciso, pero no quisieron Adelantar. generar más... Claro. Más ruido del que provoca el índice por sí mismo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que para hoy ya estaba previsto que el ministro de Economía no iba a estar en Buenos Aires, iba a estar en Washington, como lo está estando participando de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional. 7,7, pero yo te diría ahora, cuando veamos el detalle, por ahí lo tenemos, después vas a ver que lo que más preocupa es el tema de alimentos, ¿no? Claro. 7,7. Sí. La más alta desde abril de 2002. Estamos hablando de un periodo de crisis absoluta, crisis económica, post salida de la convertibilidad, vuelta al tema, a los ajustes, un dólar que se iba de 1, se iba a 4 pesos, ahí había claramente toda sí, uno de los momentos más complejos de la Argentina. Para generar esto. Hoy uno diría no debería por qué haber sucedido algo así. 104,3% es el índice interanual. Esto es lo que aumentó en los últimos 12 meses. Sí. Comparamos precio de marzo de este año contra marzo del año pasado y da más del doble. 104,3 el índice general. Esto no ocurría hace más de 30 años en Argentina, un índice superior al 100% de inflación. Y el 21,7 en el primer trimestre, que obviamente ya a esta altura, y después te voy a agregar algunos elementos, destroza todos los pronósticos para el año de que se pudiera tener una inflación. Bueno, ya el Fondo Monetario 60%. Esta semana había dicho, vamos a tener que corrigió de hecho las proyecciones de inflación para la Argentina y lamentablemente las de crecimiento también, haciendo el panorama mucho más complejo. Tenemos otra placa. Exactamente. Acá es lo que te decía antes. Acá tenés el detalle por sectores, cómo incidieron, o cómo, mejor dicho, cómo aumentaron, cómo incidieron es distinto, porque ahora te voy a explicar la diferencia. Bueno, educación, marzo. Marzo, 29%, educación, ahí no hubo ninguna moderación, que es lo que se esperaba, acuerdo con colegios privados. ¿Hubo acuerdos con colegios privados? Hubo acuerdo con colegios privados para que distribuyeran el aumento en 4 o 6 cuotas o meses. Sin embargo, el aumento terminó siendo del 29,1%. No solo son los colegios privados, obviamente, también son todos los artículos escolares. Los útiles escolares, las zapatillas, la indumentaria. Bueno, la indumentaria tenemos en otro lado, en realidad, ¿no? Sí, prenda de vestir y calzado, 9,4%. Alimento y bebidas. Acá está el problema. Y bebida no alcohólica. ¿Por qué te digo acá está el problema? Primero, ese 9,3 incide mucho más en el 7,7 del promedio general que lo de educación. ¿Por qué? Porque alimento y bebida tiene una participación en la canasta mucho mayor que educación. Entonces, si aumenta el 9,3, te lleva para arriba. La canasta no impacta en todos los hogares, la canasta educativa no impacta en todos los hogares, como si alimentos y bebidas. Ni en la dimensión. Un día tenés que pagar la cuota, otro día comprar los útiles escolares, otro día comprar la vestimenta para vestir al chico. Alimento y bebida lo tenés todos los días. Y con suerte 2 veces por día. Me parece que acá hay un problema serio, porque además esto te va a dar la línea de indigencia. Recordemos la indigencia de la canasta básica de alimentos. Si esto sube tanto, queda mucho más gente por debajo. Por eso es que estamos asistiendo cuando seguramente el gobierno conocía estos índices, empezó a aumentar la tarjeta alimentar, aumentó hoy el tema del programa para quienes no tienen trabajo, el programa Progresar creo que es, y demás, tratando de neutralizar este aumento que castiga a todos los hogares y sobre todo en los hogares más humildes. Bebidas alcohólicas complementa con 8% y restaurantes y hoteles. Este es el tema restaurantes. Te diría que a esta altura ya no hay un problema estacional, ya no es la recuperación de hoteles post pandemia. Todo lo que se dijo hasta ahora podía valer para los meses anteriores. Ahora claramente ante esta falta de, digamos, de anclas de precios y lugares que venden comidas preparadas, están haciendo lo que pueden o lo que quieren. Porque hay de cualquiera de los dos, tenés de todo, tenés un abanico amplio. Hay de los que los costos los sobrepasan y otros que dicen, bueno, si no hay precios, démosle para adelante, pongámonos adelante. Abril ya arrancó difícil porque en la primera semana se ve un aumento, preocupa lo de los alimentos y además un dólar paralelo que beneficia a los sectores de las economías regionales, como se presentó, que va a tener impacto en los alimentos. ¿Puede el gobierno seguir descansando solamente en precios justos? Sí, déjame pasar en limpio lo que acabas de decir primero. Abril arrancó con aumentos, lo que hacen mediciones
sobre los lugares principales de venta de artículos de primera necesidad, está dando que abril, la primera semana, aumentó mucho más que la primera semana de marzo. Es decir, estaríamos en una proyección de inflación todavía mayor a la que tuvimos en marzo, si uno seguía por esa referencia. No es la única, pero es un dato. Hablabas del tema de las economías regionales. Está bastante en duda cuál va a ser el beneficio, cómo se van a poder incorporar las economías regionales, cuáles van, los que exporten, cuáles van a ingresar efectivamente a precios justos. Está por verse todavía. Hay muchas dudas con respecto a eso. Por ahora, los beneficios están lejos de verificarse. Entonces ahí tenemos un problema que yo te diría que hay un elemento más, que no, ni el gobierno lo dice cuando plantea que acá la causa tiene que ver con la sequía o con la guerra y los precios internacionales, pero lo que no está diciendo es que todavía seguimos atados a un programa del Fondo Monetario Internacional que es absolutamente inflacionario. Es inflacionario el acuerdo. Y lo vas a ver en las próximas horas, porque esta inflación del 7,7% inmediatamente se va a reflejar. No sé si esta misma tarde, quizás el lunes, pero el lunes te lo aseguro, tenemos suba de la tasa de interés del Banco Central. Porque el fondo está indicando que se quedaron atrás las tasas de interés. Y es lo que viene sucediendo cada vez que tenemos... Para ellos la tasa de interés tiene que estar por encima de la inflación y por encima de la tasa de devaluación. Con lo cual, si este índice subió tanto, que es el tercero, va a subir el segundo, que es la tasa de devaluación. Ahora, y va a subir más la tasa... Es una espiral que no se detiene nunca. Estos son los criterios que imponen a algunos economistas y algunas escuelas de decir que, bueno, hay que frenar la economía. Y Argentina no tiene una inflación de demanda. Es decir, pinchando la economía no se resuelve la inflación en Argentina. Claro. Eso deberían entenderlo. La receta de enfriar la economía, que baje el consumo para que bajen para estabilizar los precios. Exactamente. Y en Argentina claramente un problema de costos, de oferta, de costos importados y demás, que hacen un combo en el cual quienes tienen la capacidad o el poder de poder determinar los precios que paguen los demás y no arriesgarse a vender menos porque son sectores monopólicos, y la mayoría de los insumos en este país son monopólicos, van a aumentar precios hasta por las dudas. Si aumenta mucho la inflación, aumentan los precios. Y si ven que puede aumentar la inflación, aumentan también los precios porque por las dudas se atacan. ¿Te acuerdas de Federico Braun? Lo dijo con mucha claridad, ¿no? ¿Qué haces? Y remarco todos los días. Todos los días remarcamos los precios. Porque el problema de Federico Braun en los lugares donde está la anónima no es que si van a vender más o menos porque no hay a quién comprarle, sobre todo en la Patagonia, aumentan. Y seguramente no lo dijo, pero diría lo mismo, o lo dirá en la intimidad, el dueño de Techín, el dueño de Aluar, el dueño de tantas empresas que son monopólicas en su rubro, como puede ser en cerveza, en fideos, y azúcar y demás. Ese es el problema estructural que tiene la economía argentina y está atada a que no que vaya a tener inflación permanentemente, tampoco simplificamos tanto la cosa, pero cuando hay tensiones inflacionarias, estos sectores se aprovechan, entonces aceleran el tema de la inflación. Sin mencionar que varios de los que podemos nombrar, que están estos grupos concentrados en la economía, son exportadores también. O sea, además de vender alimentos acá en el mercado interno, son exportadores, entonces el precio se dolariza. ¿Querés que compartimos un tuit de la vocera Gabriela Cerruti justamente con respecto a esto que estamos viendo, los indicadores de la inflación para lo que fue el mes de marzo? Dice Gabriela Cerruti: el número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele, nos ocupa cómo afecta la vida cotidiana y a cada familia. Sí, es un argumento que me parece que se quedó corto en el tiempo. Esto ya me parece que está superado. Te leo el segundo. Está superado por la realidad que estamos describiendo. Estamos redoblando esfuerzos, convencidos de que el camino es sostener el crecimiento y el orden que estamos logrando, y sabemos que la mayoría de los análisis nos muestran que este fue el peor momento y que comenzó una tendencia a la baja que esperamos ver reflejada próximamente. Bueno, hay esos dos elementos, ¿no? Sí. Que este fue el pico, esperamos la baja, lo venimos escuchando hace tiempo. Sí, lo mismo que el crecimiento. Sí, crecimiento sin distribución. Recordemos el pronóstico de Sergio Massa de que en estos primeros meses íbamos a tener una baja entre el 4 y el 3% y posteriormente al 2%. Lo que quiero expresar con todo esto, hay una fórmula que no está siendo efectiva, no está dando resultados. Los acuerdos de precios
con las empresas y otro tipo de acuerdos que buscan poner ancla de precios en precios de referencia. No está funcionando esto. La economía argentina no responde a esos estímulos y lo que te mencionaba recién, algunos actores principalísimos de la economía argentina con ese poder monopólico no están respondiendo a ese tipo de estímulos. Habría que empezar a mirar desde otro lado cómo se modifican estas condiciones que hacen que la economía sufra supuestamente problemas que son internacionales, la suba de precios internacionales, pero Argentina lo sufre multiplicado por 10 el problema que tienen otros países. Y Argentina, país productor de alimentos. Que además no debería depender ni de alimentos, ni de energía, ni otros factores que han explotado en el mundo. Claramente, e insisto en esto, la inflación argentina no es un problema de demanda, no es que estamos consumiendo mucho y pagamos cualquier cosa. Es un problema de precios, de formación de precios, en lo cual somos absolutamente pasivos. Pagamos lo que nos cobran, no incidimos en ese precio, ni siquiera si hiciéramos, como a veces dicen, un boicot de compras. Ni siquiera eso resolvería el tema de la inflación. Gracias, Rulo. De nada.